Hola compañeros, a continuación les voy a explicar un ejemplo de el cálculo de una obra de captación. El ejemplo dice: determinación del área mínima de techo requerida y del volumen del tanque de almacenamiento. En el ejemplo nos pide determinar el área del techo de la captación y el volumen del tanque de almacenamiento, teniendo en cuenta los siguientes criterios de diseño. Para empezar, tenemos que conocer cuántos usuarios van a ser beneficiados con este proyecto. En este caso, se trata de 4 personas. El material del techo y su coeficiente de escurrimiento, Kc. Dependiendo del material del techo, será nuestro coeficiente de escurrimiento. Como podemos observar en esta tabla, nos vienen los diferentes tipos de materiales y su coeficiente correspondiente. Después, tenemos que saber en qué zona se va a realizar dicha obra. Esto lo veremos a continuación porque es importante conocer el lugar. Como primer paso, tenemos que determinar el consumo de agua. Para calcular la cantidad del consumo de agua, tenemos que tomar en cuenta la ocupación permanente y temporal de una vivienda, que según el INEGI en sus censos realizados, nos establece un promedio de ocupantes por vivienda particular, que es de 3,9, lo cual se redondea a 4. Es decir, que para efectos de un cálculo inicial se puede considerar una ocupación de 4 habitantes por vivienda. De ahí tenemos que calcular el consumo de agua por vivienda, siguiendo el parámetro que nos indica la OMS, que nos dice que el consumo de agua de la vivienda por habitante está entre 50 y 100 litros por habitante al día. Para el cálculo se utilizará el primer valor, es decir, una dotación mínima de 50 litros por habitante al día. Ahora tenemos que determinar el volumen de captación factible de aprovechar en una vivienda. Para ello debemos de analizar los registros de precipitación de al menos 15 años anteriores del lugar en el estudio. Esta información se encuentra disponible en la página del Servicio Meteorológico Nacional, cmn.cna.gov.mx, en el apartado Normales climatológicas por estación. Como podemos observar, si nos vamos a la página que nos menciona, nos vamos a climatología, posteriormente nos vamos a información climatológica y aquí podemos encontrar las normales climatológicas por estado. Nos vamos a esa parte y aquí podemos seleccionar, por ejemplo, como se trata de Tehuacán, para el ejemplo, nos vamos a buscar al estado de Puebla, que se encuentra aquí. Y ya estando aquí, buscamos el lugar de interés, que es Tehuacán. Lo buscamos aquí en la lista y podemos ver que se encuentra aquí, Tehuacán. Y aquí nos muestra los registros de la captación pluvial anual de los diferentes años. Por ejemplo, aquí nos arroja estos datos de años desde 1960 hasta el 2019. Nos dan datos como de temperatura máximas y mínimas, y también nos da las precipitaciones, y conforme a esos datos elegimos elegimos 15 años anteriores como mínimo para realizar el promedio de precipitación anual con distribución mensual. La Conagua nos establece estas fórmulas para calcular ese promedio. Entonces, de los datos que obtuvimos de la página del CMN, los ordenamos en una tabla para que sea más fácil su cálculo. Y a cada mes le sacamos su promedio
dependiendo de los datos, y esos promedios nos van a servir para los cálculos posteriores. Después de que obtuvimos esa información y realizamos los cálculos correspondientes, tenemos que determinar la demanda de agua mensual con la siguiente expresión. Y para facilitar los cálculos, propuse una tabla donde viene el número de días por mes. En este caso tomamos como año el 2019, que es el posterior al último dato que tenemos, que es 2018. Por eso los días de febrero son 28, porque si se tratase de, por ejemplo, el año 2020, aquí serían 29 días. Entonces, la demanda es el consumo de agua en litros por habitante al día, por la ocupación de la vivienda y por los días del mes, entre 1000 para que nos dé un dato en metros cúbicos al mes. Entonces, esta operación es los días por la dotación, por la ocupación de la vivienda. Esto para cada uno de los meses. Ya teniendo la demanda por mes, determinamos el volumen del tanque de abastecimiento con esta fórmula que nos dice que es la precipitación con distribución mensual por el área de la proyección horizontal de las instalaciones de captación en metros cuadrados por el coeficiente de escurrimiento que lo mencionamos al principio del ejercicio, dependiendo al tipo de material. Todo eso entre 1000 para que nos arroje datos en metros cúbicos. Para ello, aquí podemos proponer diferentes áreas. Por ejemplo, en este caso proponemos un área de 50 metros cuadrados y con esta área nos da estos volúmenes de almacenamiento por cada mes. Ahora, aplicando esta fórmula que vemos acá, llegamos a estos resultados. Ahora tenemos que obtener el funcionamiento de almacenamiento de los tanques. Nos dice que es el volumen de almacenamiento en el tanque del mes anterior en metros cúbicos, más el volumen de captación mensual, que es menos la demanda que calculamos aquí. Entonces, realizamos nuestra tabla y se tiene que ordenar empezando por el mes donde se requiere mayor, donde más se almacenó una mayor cantidad de agua. En este caso pertenece al mes de septiembre, que es de 4.62 metros cúbicos. Entonces, a ese, como aquí nos dice que es un mes anterior más el volumen menos la demanda, vamos a hacer este procedimiento. Por ejemplo, para septiembre tenemos un volumen de abastecimiento de 4.62, su acumulado es el mismo. Ahora, para el siguiente mes, el volumen de almacenamiento es de 2.2 y como nos dice que le sumamos el del mes anterior, entonces nos da un acumulado de 6.84. Esto porque nos dice la fórmula. Y así sucesivamente. A este volumen de abastecimiento del mes de noviembre se le suma el del mes anterior, que es el de octubre de 6.84 y nos da este valor. Y así con todos, así con cada uno de los meses correspondientes. Ahora la fórmula nos dice que es el almacenamiento del mes anterior más el volumen menos la demanda. Aquí ponemos la demanda de cada uno de los meses de acuerdo a esta tabla. Y nos dice que se le resta a ALM subíndice N-1 más BA menos la demanda.
y nos dan estos resultados para cada uno de los meses. Ahora, aquí podemos observar que nos da un signo negativo. Esto quiere decir que en el mes de septiembre no se va a poder de abastecer el agua para la vivienda. Entonces, esta propuesta de área de techo de 50 metros cuadrados no nos funciona porque la vivienda se quedará sin un mes de dotación. Entonces, descartamos esta posibilidad y podemos proponer otra área, por ejemplo, de 65 metros cuadrados, y realizamos el mismo procedimiento. Y aquí podemos observar que ya no encontramos ningún número negativo. Esto quiere decir que se satisface la demanda durante todo el año. A fin de cuentas, eso es lo que se busca con estos cálculos. Entonces, obtenemos que el área mínima del techo para la obra debe ser de 65 metros cuadrados o mayor, y que el volumen de almacenamiento del tanque debe ser de 24 metros cúbicos. Y esto lo obtenemos de acá porque es el mayor, mayor volumen que nos podemos encontrar durante todo el año. Entonces tiene que ser de 24 metros cúbicos. Y una nota: el objetivo del cálculo es determinar para cada caso particular la distribución temporal de las lluvias, el área de captación necesaria, el tamaño del depósito donde se almacenará el agua de tal forma que se garantice que se dispondrá de agua a los 35 días del año para todos los habitantes de la vivienda, con una dotación mínima de 50 litros por habitante al día. Y es lo que les decía en esta parte. Descartamos esta opción porque nos aparece un número negativo, es decir, que no se satisfacerá de agua en todos los meses. Entonces, por eso obtenemos estos resultados. Y bueno, este es un pequeño ejemplo de cómo se puede realizar el cálculo de una obra de captación pluvial a muy grandes rasgos.